Hola, mi nombre es Pérsida Aburto y mi compañera es Alejandra Morales. Ambas estamos en cuarto medio B, pertenecientes al Liceo Tomás Herrera Vega de Pemuco. Hoy vamos a contarles una historia la cual nos llamó mucho la atención al momento de leerla. Su nombre es La sombra del Holocausto. Fue creada por Liliana Villanueva, una joven mexicana de 18 años de edad que ha escrito 3 libros que se encuentran disponibles en bibliotecas digitales tales como Wattpad o simplemente Google. La historia comienza en septiembre de 1939 en la ciudad de Varsovia, Polonia. Nora von Drachenberg, quien es la protagonista de esta historia, vive junto a sus padres, sus abuelos, su hermano Maxwell y su tía Vania. El gobernador de Polonia dictó que cada judío debía portar un emblema que los diferenciaría de las demás personas. Y también más adelante dictó que cada judío debía mudarse a un distrito que habían creado para ellos. Vania era muy rebelde y ella había decidido no portar el emblema que le habían ordenado. Nora quiso hacer lo mismo y un día decidió ir al colegio sin aquel emblema. Al volver a casa se encontró con 2 soldados alemanes. Quienes le preguntaron por qué no lo portaba. Entonces ella no supo qué responder y ellos comenzaron a maltratarla. Llegó en ese instante su amiga Geraldine, quien era también su compañera, a defenderla. Y al comenzar ella a insultarlos, uno de estos soldados que llegó la mató instantáneamente. Al querer hacer lo mismo con Nora, el soldado que la acompañaba, de nombre Kurt, la defendió impidiendo que le quitaran la vida. Cuando se cumplió el tiempo en que debían irse al distrito judío, los llevaron hacia el tren que los transportaría hacia ese lugar y Vania y Nora decidieron no ir, se despidieron de su familia y arrancaron. Entonces les dispararon, quedando malheridas, a lo que Vania no sobrevivió y Nora tuvo que seguir luchando por su vida. Corrió hasta un poblado donde una mujer la encontró y esta se desmayó. Bertar se encuentra en la casa de la mujer, quien le explica que un joven soldado la había llevado hasta ahí ayudándola. La anciana albergaba a una señorita, ella era gitana y su nombre era Fela. Al pasar los días, la joven se dio cuenta de que el mismo soldado que la había salvado la primera vez era el que la había llevado a la casa del anciano. Este iba constantemente a la casa de Tesia a inspeccionar, ya que él era el único que sabía que estaban estas 2 muchachas y era como cómplice de Tesia, porque él siempre la ayudaba, ya que ella era muy amorosa con él. Tiempo Tesia enfermó y estando en su lecho de muerte llegó Kurt y ella le hizo prometer que siempre cuidaría de las 2 muchachas y estaría con ellas hasta que murieran. Al morir Tesia, llegaron los soldados a inspeccionar la casa. Entonces la anciana, antes de morir, les había dicho a las jóvenes que se escondieran en el sótano que estaba en la cocina. Al estar escondidas, unos soldados las encontraron, llamando al teniente al mando para que decidiera qué hacer con ellas, y el teniente al mando era Kurt. Entonces el soldado decidió enviarlas a Treblinka, que era el lugar de concentración donde estaban los judíos. Al estar esperando el tren que los llevaría hacia aquel lugar, Nora se reencuentra con su hermano, a quien no había visto hace mucho tiempo. En el transcurso del viaje, Fela y Nora conocen a un matrimonio, el cual tenían una pequeña hija llamada Ruth. En una ocasión el tren se detuvo, donde los prisioneros comenzaron a pedir comida a los soldados y estos, al no querer darle, dispararon hacia adentro de los vagones, dando muerte a 3 de las personas que viajaban ahí, y en uno de esos estaba incluido el padre de Ruth. Una noche Max junto a 2 jóvenes decidieron escapar del tren. Allí los soldados se dieron cuenta, disparando y matando a uno de ellos, no sabiendo nunca más el paradero de Max. Estando en Treblinka, Kurt separó a Nora de todas las demás judías, a quienes les estaban haciendo cortarse el pelo, también desnudarse enfrente de todas. Allí este joven la llevó a una pieza para que ella no se sintiera incómoda. Kurt comenzó a ayudarle para que se desenredara el pelo y ella en su interior seguía pensando y se seguía sintiendo decepcionada de parte de él, ya que no había cumplido la promesa que le había hecho a Tesia de que las iba a cuidar. Ella se sentía muy defraudada porque ya estaba en ese lugar donde ella sabía que iba a sufrir junto a los demás judíos. También se sentía muy agradecida de él por estar tratando de ayudar un poco
Y en ese momento fue el primer abrazo que se dieron, dándose cuenta de que pequeños sentimientos comenzaban a fluir entre sus vidas. Al ver donde se encontraban todas las prisioneras, empezaron a separar a las judías de oro, que eran las que iban a servir en alguna labor, y a las que no. Entonces, en esas que no iban a servir, se encontraba la madre de Ruth, a quien le iban a dar muerte. Pero ella desesperadamente pedía que no lo hicieran, y al ver que no tendría resultado, pidió a Fela que le prometiera que siempre la iba a cuidar. Fela le prometió que lo haría, y en ese mismo instante los soldados mataron a la madre frente a los ojos de su pequeña. Un día llegó un soldado donde Nora estaba trabajando en la cocina y se le presentó y le dijo que su nombre era Alaric. Ella, al ver que era un soldado nazi, no quería prestarle atención, pero luego él le dijo que venía de parte de Kurt y a ella le interesó la conversación que tenía que hacerle el soldado. Entonces ahí él le dijo que no tuvieran miedo porque él protegía de Fela y Kurt la protegería siempre a ella. Pasando los meses, Kurt no aparecía en el campo de concentración y a todo esto a Nora le habían cambiado de labor, le habían asignado la labor de esperar a los judíos que bajaran del tren y les quitara sus pertenencias. Y estando en esto, un día llegó Alaric y la mandó a pelar papas a la cocina. Ella, respondiéndole, le dijo que ella ya no trabajaba en eso y él le dijo que la estaba mandando y que debía ir. Ella accedió al tiro y fue a la cocina. Estando en esto, en lo que le habían mandado, abrieron la puerta y entró alguien. Ella, dándose vuelta al tiro para ver quién era, se dio cuenta y sus ojos chocaron junto al que comenzaba ya a ser el amor de su vida y se dio cuenta que era Kurt. Sus ojos se llenaron de lágrimas ya que hacía bastante tiempo que no se veían y fue un reencuentro súper hermoso. Allí Kurt le dijo que le tenía una sorpresa y le dijo que perdonara lo que le iba a hacer, metiendo su cabeza a una bolsa para poder sacarla del campo de concentración. Y allí Nora no sabía a dónde la llevaba y cuando llegaron al lugar se dio cuenta que era un parque, un cementerio, y Kurt le dijo que observara las lápidas que habían. Allí él había hecho una gran demostración de su amor encontrando los cuerpos de sus padres y de sus abuelos. Y dándoles una digna sepultura. Allí también Nora le pudo agradecer con mucha emoción, sintió ella alegría, pero también tristeza. La tristeza era de saber que sus padres estaban muertos, pero también esto le causaba la alegría de saber que ellos no estaban sufriendo. Como Nora se sentía muy protegida por Kurt, siempre era altanera en cuanto a responderle a Will. Entonces, un día las llevó a una habitación en donde comenzaron una discusión que terminó en que el Will maltratando a Nora y a Fela. En ese momento, Will estaba junto a dos soldados quienes sujetaron a Nora y la sacaron del cuarto, donde luego este soldado comienza a abusar de Fela. Producto de esto, Fela cambió mucho. Ya no era la misma de antes, ya no quería que nadie se le acercara, ni siquiera Ruth, quien era prácticamente casi su hija, ya que ella siempre la cuidaba, y la inseguridad entró en ella. Tenía miedo de todo, lloraba y ya no quería hacer ninguna cosa. Mientras pasaba el tiempo, los judíos comenzaron a planear cómo escaparse del campo de concentración en que se encontraban y le regalaron un arma a Fela y Nora para que pudieran defenderse en cualquier momento. Una noche estaba Nora conversando con un ruso, el cual era un prisionero, y en ese momento llegó Kurt y la encontró conversando con él. Y la sacó de ahí inmediatamente, ya que él comenzó a ponerse celoso, y cuando comenzaron a hablar, Kurt le dijo a Nora que él estaba completamente enamorado de ella, y ella también hizo lo mismo con él.
se pudieron dar cuenta y confesarse a los ojos que se amaban pese a las circunstancias en las que estaban viviendo su amor, quizás un poco complicado, porque se estaban amando en una guerra donde él era un soldado que era como un enemigo de los judíos, pero él la amaba sin fronteras, sin mirar su condición. Fue así que más adelante Will se convenció de que lo que él pensaba del amor entre ellos era cierto. Y pasando el tiempo quiso llevarse a Nora a su casa para que fuera su sirvienta y Kurt lo impidió. Entonces él le dijo que era verdad de que él estaba enamorado de ella, pero Kurt lo empezó a negar para que no lo tomaran como un traicionero. Will hizo que para que comprobaran que él no sentía nada por Nora, comenzara a azotarla, dejándola casi muerta. Pasado esto, Alaric comenzó a cuidar de Nora mientras ella descansaba, y al despertar Nora recordó todo esto que había pasado a causa de Will. Entonces le dijo a Alaric que él debía ayudarla a matarlo, pero él le tenía miedo ya que era superior a él en cuanto al rango, y dijo que no lo haría. Entonces, para Nora darle un buen motivo para que él lo hiciera, le contó que él había violado a Fela. Nora estaba muy decepcionada con Kurt después de lo de los golpes, y cuando Kurt le dirigía la palabra, ella no lo tomaba en cuenta, era indiferente a sus palabras. Entonces Kurt comenzó a llenarse de orgullo y comenzó a tratarla mal frente a todos los demás, gritándole judía despreciable. Más tarde Will encuentra a Nora trabajando en la cocina y comenzó a tratar de abusar de ella también. A lo que esta reaccionó sacando un cuchillo que portaba bajo su vestido, el cual le había dado un anciano en el campo de concentración anterior. Entonces apuñaló a Will por el costado y al caer al suelo le disparó en el pecho, matándolo instantáneamente. Estando en esta situación, Nora, de haber asesinado a este soldado, inmediatamente entra Alaric a la cocina avisándole de que afuera estaban haciendo el conteo de personal y se dieron cuenta que faltaba Will. Entonces él le comenzó a explicar que también había una alarma que les iba a avisar en el momento en que debían arrancar todos los judíos. Fue así que salieron a formarse para que los contaran y sonó la alarma, entonces comenzaron todos a correr hacia el bosque. Y en ese instante Kurt también iba arrancando junto a ellos y él decide volver al campo de concentración para echarse la culpa a él de que él había asesinado a Will. Ruth iba corriendo de la mano de Nora y en un instante la pequeña se soltó de la mano de esta, cayendo al suelo. En ese momento muchos judíos en la desesperación comenzaron a correr, pasando por encima de la pequeña. Nora, al darse cuenta de que la pequeña estaba en el suelo, volvió a socorrerla, tomándola en brazos y comenzando a avanzar hacia adelante para no quedar atrás y que los soldados las encontraran. Entonces llegan hasta un lugar en el bosque y se sientan en un árbol a descansar. Ruth comenzó a desvanecerse, ya estaba débil, y comenzó a contarle a Nora lo que pensaba hacer cuando terminara la guerra. Y allí la pequeña le dijo que ella era su mamá. Entonces Nora accede y le dice que ella la cuidaría siempre, pero en un momento ya se quedó dormida y no despertó nunca más. Había muerto. Nora comenzó a cavar una tumba con sus propias manos para depositar el cuerpo de Ruth, y en ese momento llegó Alaric, quien le preguntó por qué estaba haciendo aquello, y ella le contó que la pequeña había fallecido. Entonces Alaric comenzó a llorar ya que había tomado mucho cariño a la niña, y luego de que la habían enterrado preguntó por Fela, y Nora dijo que ella había tomado una dirección diferente a la de ellas y no la había visto más. Cuando hubieron enterrado a Ruth, Alaric colocó una flor y un caramelo que siempre le daba a ella desde el día en que llegaron a Treblinka. Dejando el cuerpo de Ruth en ese lugar, Alaric le dijo a Nora que debían continuar, tomando un rumbo, no sabían hasta dónde, pero lo único que ellos querían era escapar de los soldados nazis.
Comienzan a avanzar y en el camino, mientras ellos iban arrancando y encontrando una ciudad donde poder descansar un poco, comenzaron a juntarse más judíos y comenzaron a formar una resistencia que le llamaban, y allí entre todos buscaban comida para mantenerse, buscaban ropa de las personas que habían muerto. Pasando alrededor de un año en esto, tenían una casa estable ya que estaba vacía cuando ellos llegaron, y Alaric y Nora decidieron salir a buscar comida en medio de la nieve, ya que el tiempo había pasado y era una estación distinta. Entonces, al volver, escuchaban muchos gritos dentro de la casa y se apresuraron a ver qué pasaba, porque estaban todos peleando, y al entrar a la casa Se dieron cuenta que todos estaban pegándole a una sola persona, el cual llevaba un uniforme de alemán, de soldado, y al momento de ellos separar a todos los que le estaban pegando a este hombre, se dieron cuenta que era Kurt. Allí la emoción fue bastante, ya que ellos hace un año lo habían dejado de ver, y Nora encontrarse con el amor de su vida y Alaric encontrarse con su mejor amigo. Fue algo muy hermoso, y en ese instante ellos comenzaron a llorar de alegría, de emoción. Alaric le da el mando a Kurt, diciendo que él debía guiarlos hacia Varsovia. Él se opuso, ya que decía que la ciudad de Varsovia estaba totalmente destruida y era imposible que ellos regresaran ahí. Después de esto, Nora y él tuvieron una conversación entre ellos y Nora le dijo a Kurt que ella sabía de que él iba a volver por ella, ya que su amor se notaba que era verdadero y ella nunca perdió las esperanzas de que él estuviera vivo. Kurt finalmente accede de volver a Varsovia, ya que esta era la ciudad natal de su amada. Mientras iban en el camino, muchos de los judíos murieron a causa del hambre, de otras enfermedades que le atacaban, reduciéndose el número de ellos a quedar 4 personas, que eran Alaric, Kurt, Nora y una mujer llamada Irenka. Esta última, tiempo después, dio a luz a un bebé, producto de una violación que había sufrido. Llegando a Varsovia, Alaric entró en una depresión muy grande, producto de que comenzó a echar mucho de menos a Fela. Se dio cuenta en ese instante que él la amaba con toda su alma. Él comenzó a dejar de comer, ya no conversaba, ya no era el mismo Alaric de antes. En una ocasión, Nora se acercó a Alaric para ofrecerle comida, pero este la rechazó diciéndole que no la necesitaba, que no tenía ánimos de comer. Entonces le manifestó su deseo de volver a buscar a Fela, pero él no sabía dónde estaba, entonces continuaría un camino buscando a Fela en cualquier lugar. Entonces Nora rápidamente reaccionó a esto, ya que le dijo a Alaric que no se podía ir porque él era su mejor amigo. Entonces comenzó a llorar, ya que no quería separarse otra vez de una persona a la que ella quería mucho. Porque ya daban como por muerta a Fela, viendo que no aparecía por ningún lugar. Y allí también Alaric se despidió de Kurt, quien también le dijo que él también era su amigo y que no quería tampoco separarse de él. Entonces le hicieron jurar de que volvería con vida y junto a Fela. Cuando Alaric ya se fue, decidieron irse a América para olvidar todo lo que había pasado en la guerra y así no seguir siendo perseguidos. Entonces Irenka les dijo que ella no podría ir con ellos, ya que su bebé estaba grande y era un peligro caminar con él por las calles, siendo que también podía morir. Entonces ella se quedó en ese lugar donde estaban, en la casa, esperando a que una familia pudiera ayudarle. Al salir rumbo al puerto, en donde se encontraba el barco que los llevaría a América, ellos iban caminando y se escondieron detrás de un vehículo, donde comenzaron a atacarlos, disparándole primeramente a Kurt, donde allí Nora comenzó a ayudarle y diciéndole que no cerrara sus ojos porque no quería que
que él la dejara sola, porque sin él no había nada para ella, ya que él era la única persona que le quedaba. Y allí también una bala impacta a Nora, cayendo al suelo y quedando los dos tirados a la deriva, sin poder ayudarse uno del otro, y allí cerraron sus ojos, pensando en que habían muerto. Al despertar, Nora se encontró en un lugar de paredes blancas y comenzó a preguntarse dónde estaba. Entonces apareció una enfermera y le dijo que se encontraba en el hospital, que la guerra había cesado y que ella ya estaba segura en ese lugar. Pero ella insistía en ir a ver a Kurt, ya que no sabía dónde estaba y posiblemente había muerto. A lo que aparece un doctor y le dice que su esposo, ya que Kurt se había declarado esposo de ella, estaba bien, pero necesitaban descansar. La enfermera le administró un sedante, quedándose dormida rápidamente, y al abrir sus ojos vio allí al hombre que ella tanto había amado y que él la estaba esperando, y se dieron cuenta en ese instante de que ambos habían soportado, habían pasado muchas cosas, y que en ese momento ya estaban libres de una guerra, en el cual esos 6 años su amor también había perdurado en el tiempo. En un momento llega el doctor y se dirige a ellos como los señores von Drachenberg, a lo que Kurt tuvo que explicarle a Nora que se había tenido que cambiar el apellido para que no sospecharan que era un alemán. Entonces ella le dice que estaba bien, que no le molestaba, pero ella no era su esposa. Y él le dijo que eso tenía una solución siempre y cuando ella quisiera. Le estaba proponiendo matrimonio, entonces ella enseguida le dijo que sí, sin pensarlo 2 veces. Entonces juntos fueron rumbo al puerto, donde se embarcaron para irse hasta América. Había pasado el tiempo y Nora no podía creer lo que estaba viviendo en ese momento. Estaba vestida de blanco con un vestido, detallaba ahí en el libro que parecía princesa, y ella no lo podía creer. Iba hasta el altar donde se encontraba el hombre de su vida, y allí ella comenzó a meditar todo lo que habían pasado juntos, todo lo que tuvieron que pasar para poder llegar hasta ese momento. Sin duda ella la invadió la nostalgia al ver que iba caminando sola hasta el altar, al no ver que su padre no estaba con ella, y al ver que los asientos de la iglesia estaban vacíos, no estaban con nadie, solamente estaban ellos dos y el cura que quien iba a hacerles la misa. Cuando hubieron pasado 20 años después de que ya no tenían casi la esperanza de volver a ver a Alaric, un día golpearon la puerta de su casa y apareció él junto a Fela, los cuales habían cumplido la promesa de volver. Habiendo ya pasado mucho tiempo, Nora y Kurt estaban viejos, tenían hijos, nietos e incluso bisnietos, y finalmente Nora falleció rodeada de toda su familia, con todo el amor que ellos le brindaban y todo el amor que ella cuando joven necesitó. Entonces, cuando ya hubo muerto, Kurt escribió en un papel que él siempre la había amado desde el primer momento en que la vio y que la había sido feliz junto a ella a pesar de todas las dificultades que habían tenido que atravesar. Bueno, nosotras le recomendamos el libro La sombra del holocausto. Para nosotros fue un antes y un después que marcó nuestra vida, porque es una historia que tiene de todo un poco. Tiene suspenso, amor, odio, rencor, y si bien es una historia ficticia, tiene hechos muy certeros que quizás personas también pasaron en aquella época de la guerra. Lo que nosotros destacamos de esta historia más bien es el amor que pudo perdurar a pesar de que había una guerra, que eran 2 razas que se estaban enfrentando, donde un alemán se enamora de una judía que su único propósito era matarla, pero en este caso el amor triunfó y él se enamoró de ella, la protegió e incluso fue contra todas las leyes que él tenía que cumplir por amor a ella. Las últimas páginas, Nora, la protagonista, hacía hincapié de que ella
se había enamorado de un nazi, de alguien que quizás pudo haberle hecho mucho daño, pero sin embargo ella se enamoró y su amor fue verdadero, lo pudimos notar, porque al final quedan juntos hasta que envejecen y pudieron cumplir la promesa de hasta que la muerte los separe.